Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a meternos en un tema que sinceramente nos tiene dando vueltas la cabeza, y creemos que a muchos de ustedes también les va a interesar un montón. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha sido una decisión importante, un poco controvertida para algunos, pero totalmente personal y meditada para nosotros. Vamos a desvelar el misterio, ¿por qué Demet y Can hemos decidido que no tendremos niñera para nuestro bebé? Sí, han oído bien. Y tranquilos, que no se trata de una decisión a la ligera. Queremos compartir con ustedes todo el porqué, nuestras razones, nuestras expectativas, nuestros miedos y sobre todo, las motivaciones que nos han llevado por este camino. Así que si les intriga saber cómo planeamos criar a nuestro pequeño, qué alternativas estamos considerando y cómo nos sentimos al respecto, quédense con nosotros, porque este vídeo promete ser una conversación íntima y sincera. Y ya que están aquí, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras y reflexiones como futuros papás. Acompáñennos en esta etapa tan emocionante. Saben, desde que nos enteramos de que íbamos a ser padres, nuestra cabeza empezó a llenarse de un montón de preguntas, de sueños, de planes. Y una de las primeras cosas que inevitablemente surge es, por supuesto, el cuidado del bebé. Y ahí es donde entra el tema de la niñera. Para mucha gente es la solución obvia, la más práctica, la más segura incluso. Y no decimos que esté mal para nada. Cada familia tiene sus circunstancias, sus necesidades, sus prioridades. Pero para nosotros hubo algo que hizo clic muy pronto. Empezamos a hablarlo, a debatir, a imaginar escenarios. Can, tú fuiste de los primeros en expresar esta idea, ¿verdad? Recuerdo que una noche después de leer un montón de artículos sobre crianza me dijiste, Demet, creo que nosotros podríamos hacerlo solos. Y al principio mi reacción fue un poco de sorpresa. Un poco de, ¿estás seguro de esto, amor? Porque es una responsabilidad enorme, ¿no creen? Y es que cuando piensas en la niñera, lo primero que te viene a la mente es la ayuda, el apoyo. Es verdad, la ayuda es fundamental. Pero luego te pones a pensar en la persona que va a estar al cuidado de tu hijo, de tu tesoro más preciado. ¿Quién va a ser? ¿Qué valores va a transmitir? ¿Cómo va a reaccionar ante las diferentes situaciones? Son muchas incógnitas, ¿verdad? Y no es que no confiemos en la gente para nada. Simplemente es que uno como padre quiere tener el control, quiere estar ahí para cada momento, para cada aprendizaje, para cada lágrima y para cada sonrisa. Queremos ser nosotros quienes guíen los primeros pasos, quienes interpreten sus llantos, quienes canten sus canciones de cuna. Además, algo que siempre nos ha gustado, y que creo que es importante para nosotros como pareja, es la independencia. Nos gusta tomar nuestras propias decisiones, forjar nuestro propio camino. Y en este tema de la crianza, esa sensación de que seremos nosotros, los padres, los principales pilares en la vida de nuestro hijo desde el principio, nos atrae muchísimo. Queremos que sienta esa conexión incondicional, esa cercanía constante. Imaginen, tener a alguien más cuidando a nuestro bebé durante horas, mientras nosotros estamos trabajando o haciendo otras cosas. No es que sea negativo, insisto, pero para nosotros, la idea de perdernos esos momentos de intimidad, de conexión profunda, nos pesaba. Y no es solo una cuestión de querer estar con el bebé todo el tiempo, aunque eso es un gran factor, claro. Es también una cuestión de cómo queremos que se desarrolle nuestro bebé. Creemos firmemente en la importancia de la rutina familiar, en la presencia constante de los padres como figuras de referencia principales. Queremos que nuestro hijo crezca sintiéndose seguro, amado y sobre todo con una conexión profunda y estable con nosotros. A veces pensamos en cómo algunas niñeras, por muy buenas que sean, pueden tener sus propios métodos, sus propias formas de hacer las cosas. Y aunque sean correctas, no son nuestras formas. Y en esos primeros años donde se sientan las bases de la personalidad y de la forma de ver el mundo, sentimos que es crucial que esa influencia provenga de nosotros. Ahora entiendo perfectamente que esta decisión puede sonar un poco ¿utópica? ¿Imposible? Muchos nos han dicho, pero ¿cómo van a hacer? ¿No se van a agotar? ¿Y el trabajo? Y es una pregunta muy válida. La verdad es que somos conscientes de que no va a ser fácil. Va a requerir un esfuerzo extra, una organización milimétrica y seguramente algunos sacrificios.
Pero precisamente por eso queremos compartirlo con ustedes, para que vean que hay otras maneras, otras opciones. No se trata de ser perfectos, se trata de ser los padres que queremos ser. Entonces, ¿cómo planeamos hacer esto? Bueno, la primera y más importante clave es el **trabajo en equipo **. Nosotros somos un equipo en todo, y en esto más que en un K. Vamos a turnarnos. Cuando uno esté trabajando o necesite un respiro, el otro estará al 100% con el bebé. Vamos a tener que ser súper flexibles con nuestros horarios y sinceramente, ya estamos empezando a planificarlo. Esto puede significar que alguno de nosotros tenga que ajustar sus horas, o incluso, en los primeros meses, que uno de nosotros trabaje desde casa, si es posible. La comunicación será nuestra herramienta más poderosa. Hablar constantemente sobre cómo nos sentimos, qué necesitamos, qué podemos hacer el uno por el otro. Otra parte fundamental es la **red de apoyo **. Aunque no tengamos una niñera a tiempo completo, eso no significa que vamos a estar aislados. Tenemos a nuestras familias, que están súper emocionadas y dispuestas a ayudar en lo que puedan. Abuelos, tíos, primos, todos ellos serán parte fundamental en el cuidado de nuestro bebé. Y eso, para nosotros, es maravilloso. No es lo mismo que delegar el cuidado diario de forma profesional, sino recibir el amor y el apoyo de nuestros seres queridos. Ellos podrán venir a pasar tiempo con el bebé, a ayudarnos con alguna tarea doméstica, a echarnos una mano cuando estemos agotados. Eso nos da una tranquilidad enorme. Y luego está la **, logística del día a día **. Estamos pensando en cómo organizar nuestras jornadas laborales para que coincidan lo menos posible, o cómo repartir las tareas domésticas de manera que no recaigan en una sola persona. Quizás alguna vez tengamos que pedir ayuda a un amigo de confianza para una emergencia, o quizás algún día tengamos que adaptarnos a un horario menos convencional para ambos. Es un constante ejercicio de adaptación y creatividad. No se trata de tener todo perfectamente planeado desde el minuto 1, sino de tener la disposición y la flexibilidad para ir ajustando el plan sobre la marcha. También estamos explorando otras opciones de apoyo que no implican una niñera a tiempo completo. Por ejemplo, estamos considerando la posibilidad de contratar a alguien por unas pocas horas a la semana, solo para que nos eche una mano con las tareas más pesadas de la casa o para que nos ayude un par de tardes si necesitamos salir juntos como pareja. No se trata de delegar el cuidado principal, sino de optimizar nuestro tiempo y energía. O quizás en algún momento, si necesitamos un apoyo más intensivo por una temporada, podríamos considerar una niñera de apoyo nocturno, o alguien que venga unas horas al día para ayudar específicamente con las comidas o los baños. La idea no es rechazar la ayuda por completo, sino ser muy selectivos y conscientes de quién y cómo entra en la vida de nuestro bebé. Hemos leído mucho sobre los beneficios de la crianza con apego, sobre la importancia de responder a las necesidades del bebé de forma inmediata. Y aunque no nos etiquetamos rígidamente, sí que nos identificamos con esa filosofía de estar presentes, de responder a los llantos, de fomentar esa seguridad. Y tener a una niñera constantemente podría, en algunos casos, diluir esa conexión directa. Queremos que nuestro bebé sepa que estamos ahí, que somos su refugio seguro. Además, para nosotros, esta decisión también tiene un componente emocional. Queremos vivir la maternidad y paternidad en su máxima expresión. Queremos disfrutar de cada descubrimiento, de cada etapa. Sí, sabemos que habrá noches sin dormir, habrá momentos de estrés, de frustración. Pero también sabemos que habrá momentos de una felicidad indescriptible, de unas sonrisas que lo compensarán todo. Y queremos ser los protagonistas de esos momentos. No queremos sentir que nos estamos perdiendo algo. Y es curioso porque cuando hablamos de esto, a veces nos encontramos con miradas de incredulidad, o comentarios como, «qué valientes sois», o «qué difícil os lo vais a poner». Y lo entendemos. Es una decisión que va en contra de lo que a veces se considera la norma. Pero para nosotros, la norma no es lo que dicta cómo debemos vivir nuestra paternidad. Lo que importa es lo que sentimos que es correcto para nuestra familia, lo que nos hace sentir plenos y felices. Y esa plenitud, esa felicidad, la encontramos en la idea de ser los pilares fundamentales en la vida de nuestro hijo. Can, tú decías algo muy interesante el otro día, sobre cómo esta decisión nos va a fortalecer como pareja. ¿Qué quieres compartir al respecto? Sí, exactamente.
Creemos que esto va a ser una prueba de fuego para nuestra relación, en el buen sentido. Vamos a tener que apoyarnos mutuamente como nunca antes. Vamos a tener que aprender a comunicarnos aún mejor, a ser más pacientes, más comprensivos. Vamos a compartir momentos de gran alegría y también momentos de agotamiento. Y esa experiencia compartida, esa superación conjunta de desafíos, estoy seguro de que nos va a unir aún más. Vamos a ser un equipo de dos con un objetivo común, criar a nuestro hijo de la mejor manera posible, desde nuestra perspectiva. Y esa sensación de logro compartido, de haber construido algo tan valioso juntos, será inmensamente gratificante. Y tampoco queremos que esto suene como si estuviéramos idealizando la situación. Sabemos que habrá días difíciles. Habrá momentos en los que nos preguntemos si hemos tomado la decisión correcta. Habrá días en los que estemos hasta arriba y sintamos que no podemos más. Pero ahí es donde entra la familia, los amigos, y esa comunicación constante entre nosotros. No se trata de ser héroes, sino de ser padres comprometidos y de buscar las soluciones que mejor se adapten a nuestras circunstancias. También es importante recalcar que esta decisión es muy personal. Lo que funciona para nosotros, quizás no funcione para otras familias. Y eso está perfectamente bien. Cada familia tiene su propia dinámica, sus propias prioridades, sus propias posibilidades. Hay familias que necesitan una niñera por motivos laborales, por motivos económicos, o simplemente porque sienten que es lo mejor para ellos. Y respetamos eso al 100%. Nosotros simplemente compartimos nuestra experiencia y nuestras motivaciones, con la esperanza de que quizás, para alguien que esté pasando por una situación similar, pueda servir de inspiración o de guía. Y para ir cerrando, queremos que sepan que esto es solo el principio. Estamos aprendiendo, estamos adaptándonos, y seguramente tendremos que ajustar nuestros planes a medida que vayamos avanzando. Pero la base está ahí, nuestro compromiso de ser los principales cuidadores de nuestro bebé, apoyados por nuestra familia y nuestra propia fortaleza como pareja. Creemos que esta cercanía, esta intimidad desde el primer momento, sentará las bases de una relación profunda y duradera con nuestro hijo. Así que, como resumen, nuestra decisión de no tener una niñera a tiempo completo se basa en nuestro deseo de estar lo más presentes posible en la vida de nuestro bebé, de forjar una conexión profunda y única, y de asumir la responsabilidad principal de su cuidado como pareja. Nos apoyaremos en nuestro equipo familiar, seremos flexibles con nuestros horarios y confiaremos en nuestra capacidad de adaptación. Sabemos que será un desafío, pero estamos emocionados por emprenderlo juntos. Y ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan sobre esta decisión? ¿Han considerado alguna vez una opción similar? ¿Qué consejos nos darían? Dejen todos sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, o si conocen a alguien que podría beneficiarse de escuchar esto, por favor, denle un gran me gusta y compártanlo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada de lo que vendrá. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación tan importante para nosotros. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.